Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este buen tiempo que el Señor nos da. Espero que haya podido expresar desde lo más profundo de su corazón estas alabanzas al Señor y que también reciba del Señor lo que Él tiene para usted en esta mañana. Y seguro que el Señor tiene muchas cosas grandiosas para su vida. Es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso que merece siempre la honra y la gloria. Y que si usted está acá, esto le honra a Dios, su presencia le honra a Dios. Y qué mejor si sus corazones están alineados a su voluntad. Así que podamos sentir el mismo gozo que nos da el Señor y estar dispuestos a escuchar su palabra. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, tú estás aquí con nosotros y esto nos honra. Y estamos, Señor, también convencidos de que tu palabra es la verdad. Es la única verdad absoluta que tú dejaste para nosotros. Es esa lumbrera, esa luz, esa dirección que nosotros necesitamos. Por eso estamos aquí también, Señor, con corazones abiertos para poder escuchar tu palabra y que seas tú llenando nuestro ser de esta escritura, que tanto lo necesitamos. Que tú nos bendigas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ustedes están viendo en la pantalla unas fotos, bueno, es una foto, algo contiene ahí y creo que sí es conocido, ¿no? Para ustedes, ¿no? Es muy conocido. ¿Por qué lo he puesto esta foto? Bueno, quiero un poco como ilustrar lo que voy a decir más luego a través de la escritura. Como seres humanos, como que nos inclina a esto, a la suerte y querer tener dinero más fácil y a veces como que nuestra confianza se va hacia ello. ¿Sí? Y con esto de paso, ¿no? Entre paréntesis, por un acaso, hermanos, esto no está a favor del Señor. O Dios está en contra de estos juegos de azar y peor si está de por medio dinero, así fácil, el Señor no aprueba. Y si usted pues ha puesto en el momento la esperanza de tener dinero de esta manera, el Señor no le va a responder. Y si usted está orando por esto y si se compró uno de estos billetes, y se pone a orar, sepa que el Señor nunca le va a responder. Digo nunca porque eso no es la voluntad de Dios. Digo esto porque, hermanos, muchas veces nosotros confiamos más en ciertas cosas de este mundo que en las promesas de Dios, en su evangelio. A veces estamos tan esperanzados en algo que es ficticio, que es del mundo, pero a veces entendemos también las promesas de Dios, entendemos la escritura, pero pues más preferimos tener la esperanza, como digo, en lo otro. Lo menciono esto porque en los textos que estamos revisando de Números, nos vamos a encontrar una vez más con el pueblo de Israel en estas circunstancias. Que el Señor fue claro en sus promesas, el Señor les mostró todo lo que Él quería hacer con su pueblo, con cada uno de ellos. Fue tan evidente todo lo que Dios estaba mostrando, todo lo que Dios estaba dando, pero este pueblo prefirió creer en las cosas del mundo, menos en las promesas de Dios. Y quisiera que usted le preste mucha atención aquí en este capítulo. Si usted ya tiene su Biblia, puede seguir abriendo Números 14. Vamos a leerlo después, todo este capítulo, Números 14. Y lo que nos va a mostrar aquí este texto son algunas características y también consecuencias de los incrédulos. Ahora, quiero hacer una aclaración en cuanto a los incrédulos que vamos a encontrar aquí en el texto. Cuando nosotros pensamos o se nos viene a la mente incrédulos, estamos pensando en la gente que rechaza a Dios, que no quiere creer, que no quiere conocer a Dios. Bueno, tiene razón, esos son un grupo de incrédulos extremos, yo diría. Pero hay otros incrédulos que de pronto están siguiendo toda la trayectoria del Señor, están como inmersos en las cosas del Señor, pero al mismo tiempo son incrédulos. Parece contradictorio, ¿no? Lo que les decía de este billete de lotería, ¿no? De pronto pues conocemos bien a Dios, estamos siendo Dios, pero nuestra esperanza está en lo otro. Eso para mí es un incrédulo, como vamos a ver a través del libro de Números. ¿Quiénes son los incrédulos? Vamos también a observar que Dios rescató de la esclavitud a toda esa comunidad que era el pueblo de Israel.
Dios se manifestó grandemente al pueblo y luego a través de la trayectoria rumbo a la tierra prometida, vamos a ver que fue una minoría que en verdad creyó y los demás eran incrédulos, aun cuando estaban o eran parte del pueblo de Dios, pero eran incrédulos. Un ejemplo de esto, antes de leer Números, en el Nuevo Testamento encontramos algo bien interesante, para que usted me entienda de los incrédulos que estoy mencionando. Jesús llama a 12 discípulos. Bien, está discipulando o discipuló por 3 años. Y ahí estaban estos discípulos con Jesús, creían en Jesús. Y uno de ellos, Tomás, cuando Jesús se presentó resucitado y Tomás no estaba, ¿creyó o no creyó? No creyó. Ese es el incrédulo al que me refiero, ¿no? Al que quiero hablar en esta mañana de los incrédulos que sí están con Jesús, están cerca de Jesús, pero en ciertos momentos se vuelven incrédulos. Qué triste que es esto, bien lamentable. Vamos a ver justamente en el Números 14 que ahí estaba todo el pueblo de Dios y a la final, pues casi todos fueron incrédulos. Habíamos repasado o predicado hace 15 días, capítulo 13 de Números. ¿Qué es lo que nos muestra? El Señor dijo a Moisés que mande 12 espías allá a la tierra prometida, y así fueron, uno de cada tribu, y después regresaron con las noticias. Buenas noticias y malas noticias. De los 12, 10 dijeron, no, ¿saben qué? Hermanos, escúchame pueblo, lo que dijo el Señor es cierto. Ahí esa tierra es buenísima, fluye leche y miel. Miren, aquí están las muestras, los frutos, es buenísimo. Pero las malas noticias son que no podemos entrar allá. Allá hay gigantes. Es imposible entrar ahí. ¿Sí ven un poco la contradicción? Sí creemos en Dios, ese es como nos ha prometido, pero no podemos. Es difícil. Hay gigantes, es imposible. Y 2 de ellos dicen, sí es posible. Y claro, una mayoría eran los 10. Y todo el pueblo se fue por la mayoría, por lo que dijeron los 10. Si es así, entonces no podemos. Qué terrible esta situación. Esos son los incrédulos, ¿me entienden a lo que me estoy refiriendo? Dios les muestra, Dios está con ellos, Dios les promete tantas cosas grandes, y quieren, ya, están a la puerta de entrar, y luego dicen, no creemos. Bueno, vamos a Números 14. Bien, lo que quiero mencionar en esta mañana es justamente esto, la tragedia de la incredulidad. Cuando pensamos que sí creemos, pero lo mostramos con nuestros hechos, lo contrario. Sí creemos, pero no creemos. Qué contradictorio. Pues si pasa esto en la vida de un creyente, estoy hablando de creyentes, no estoy hablando del mundo afuera, de los que no creen, sino de los que dicen creer, pero no creer. Contradicción otra vez, ¿no? Tragedia de la incredulidad. Eso es lo que pasó aquí en el pueblo de Israel. Bien, vamos a leer algunos versículos. Bueno, dije todo el capítulo, sí creo que lo vamos a leer todo. Vamos a ir leyendo del 1 al 4. Números 14. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. ¿Cuál era el contexto? Por la noticia de los 10. Dijeron, es imposible, no podemos. Y por eso esa noche, dice, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones, otra vez, esto ya es conocido del pueblo de Israel, dice, en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué? Escuche esto, ¿no? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿Es para eso lo que les llevó el Señor? ¿Dónde están las promesas del Señor? ¿Cómo están asimilando todo lo que el Señor quería hacer con ellos? Y luego el versículo 4 dice, y unos a otros se decían, escojamos a un cabecilla que nos lleve a Egipto. La tragedia de la incredulidad. Un pueblo que experimentó
la libertad de Egipto, experimentó la presencia de Dios en el desierto, experimentó todos los alimentos que recibieron, la provisión de Dios, experimentó el amor de Dios, experimentaron el perdón de Dios, todo lo bueno de Dios experimentaron. Y en el tiempo preciso dicen, no creemos lo que Dios nos está diciendo. Así que mejor tenemos que volver. ¿Para qué nos trajo el Señor acá? ¿Acaso quiere que matarnos en el desierto? Mejor tenemos que regresar. Miren, están a la puerta de entrar a la tierra prometida. Llegaron ya al límite para entrar a la tierra prometida. Ellos vieron, observaron. Incrédulos, ¿sí? Personas que están supuestamente con Dios, pero son incrédulos. La tragedia de la incredulidad. Vamos a ver algunas cosas aquí. En primer lugar, vamos a ver que los incrédulos llevan a otros a la destrucción. Y estoy hablando, una vez más, repito aquí, de los que están adentro, del mismo pueblo, que dicen creer, pero son incrédulos. Y estos llevan a la destrucción. Ojo, los 10 que estaban ahí eran del mismo pueblo y dijeron no. Y como hicieron caso a ellos, entonces ahora va a haber destrucción por escuchar a los incrédulos, que experimentaron el mismo poder de Dios que recibieron tanto los que creyeron como estos incrédulos. Bien, algunas características, cuando digo que los incrédulos llevan a otros a la destrucción, vamos a ir viendo que lo caso típico que ya hemos repasado muchas veces en estos textos, que sale en todos los capítulos, muestran que este pueblo de Dios, Israel, se caracterizaba porque eran murmuradores, chismosos, calumniadores, y empezaron otra vez a murmurar. Y una característica aquí es que murmuraron contra los creyentes, contra los que sí creyeron. De los 12, ¿cuántos eran incrédulos y cuántos creyeron? 10 incrédulos y 2 que sí creyeron. Y toda la comunidad no creyeron, ¿sí? Incrédulos. Entonces murmuraron contra los creyentes, se pusieron en contra. Y déjenme comentar un poquito acerca de esto de los que murmuran contra los creyentes. Como vengo diciendo, son del mismo pueblo. Somos de los mismos, podemos decir, ¿no? Esta gente se convierte como en una piedra de tropiezo para avanzar, para llegar a lo que Dios nos promete. Como que se interponen. Mientras unos sí dicen, sí tenemos que ir, mientras unos están desafiados por el poder de Dios, otros dicen no y se interponen y son piedras de tropiezo. Hermanos, de esto lamentablemente hay muchísimo en la iglesia del Señor, en la iglesia cristiana, donde son creyentes pero no quieren avanzar, se interponen. Y vamos a ver muchas características de esto y como digo, y de pronto se convierten en una gran piedra de tropiezo y la iglesia puede estancarse, la iglesia puede quedarse ahí no solo estancada, sino que se va deteriorando y se va destruyendo. Por eso dije, esto es una tragedia de los incrédulos, que dicen estar, pero no están. Es tremendo, bien observando lo que estamos viendo acá en Números 14. Piedra de tropiezo, y también, claro, se ponen al otro lado o ponen en mal a los creyentes. Ya vamos a ver un poco más de esto, ¿no? Con Josué y Caleb. Los ponen en mal, los empiezan a criticar a los que sí quieren avanzar, a los que sí quieren recibir la bendición de Dios, a los que son desafiados por el Señor. Los otros, la mayoría, dicen no, es que no quieren incomodarse. Solo piensan que estar con el Señor es una vida cómoda, cuando el Señor nos muestra que para seguirle a Él hay que despojarnos de todo lo que nosotros somos, tomar nuestra cruz y seguirle. Esto es incomodidad. Muchos quieren seguir, quieren creer, pero buscan comodidad. Por un acaso, seguir al Señor no es así. No hay comodidad, hay incomodidad. Y es por eso que los que ven de otra manera se vuelven piedra de tropiezo y se ponen en contra. Y no solo esto, sino que, como dije antes también, el chisme empieza a regarse. Ya me puedo imaginar aquí en este pueblo, cómo empiezan a murmurar, cómo empiezan los chismes, y ahora, ¿qué va a pasar acá? Y busquemos a otro, ya no hagamos caso a Aarón, a Moisés, es que tenemos que salir de esta, el Señor nos va a destruir, ¿y para qué nos sacaron? Tenemos que elegir otro cabecilla que nos regrese otra vez a Egipto. Son de los mismos, por un acaso, ¿no?
son de los mismos. Y empiezan las murmuraciones. Con esto, hermanos, yo me puedo imaginar también cosas, si hay así, si esto existe, si esto pasó acá, y si esto existe hoy en día, yo me puedo imaginar de pronto en nuestra casa, con la familia ahí sentados, de pronto comiendo, y empezamos a criticar a la iglesia del Señor. Y empezamos a murmurar, y empezamos a poner chismes, a regar, a contaminar, a envenenar todo. Ojo, de los mismos. Somos de los mismos. Y es que no se está a favor de los que sí quieren avanzar, de los que sí quieren llegar a la tierra prometida, los que sí quieren apropiarse de las promesas de Dios. Pero resulta que muchas veces hay incrédulos que se oponen y que empiezan a regar. Y no se dan cuenta que no solo están murmurando contra los creyentes, el resto de la iglesia, sino que están murmurando contra Dios. Esto ya lo he predicado una y otra vez, que sale acá, ¿no? Murmurando contra Dios. Nos olvidamos que si yo me opongo a la iglesia del Señor, nos olvidamos que yo automáticamente estoy en contra de ¿quién? De Dios. Nos olvidamos. Y empezamos la crítica, empezamos el chisme, las murmuraciones. Este pueblo se está olvidando de esto. Y lamentable, porque ellos fueron testigos directos de todo el poder ahí de Dios que estaba mostrándose a través de tantas cosas que hizo en el desierto. Pero qué incrédulos, qué incrédulos. El momento decisivo, el momento de apropiarse de la promesa del Señor ahí de la tierra prometida. Qué incredulidad, qué impresionante esto, ¿no? Entonces, hermanos, podemos decir lo siguiente. Los que no creen, el tipo de incrédulos, los que no creen son incompetentes, incapaces a los desafíos del Señor. Claro, son aquellos que dicen, sí, claro, el Señor ha prometido esto, pero es imposible. De gana hacemos esto. ¿Para qué? Es que es imposible. ¿Para qué perdemos el tiempo? ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a invertir? Es que es imposible lo que está diciendo. Bueno, si el Señor lo dice, ¿qué dice la palabra? Que todo es posible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Pero resulta que en medio de la comunidad hay muchos incrédulos. Sí, estamos de acuerdo, el Señor nos prometió esto, pero es imposible. Hermanos, lamentablemente hoy en día parece que otra vez la iglesia del Señor está lleno de incrédulos, porque dicen, es imposible. No creemos muchas veces en las promesas del Señor. Qué tragedia, por eso lo puse ahí, la tragedia de la incredulidad. Para mí es tragedia esto. Para mí esto es muy complicado. Decir, no es posible, cuando en verdad con el Señor todo es posible. Y de pronto pues hay una incapacidad ante los desafíos, como puse ahí, del Señor. El Señor nos desafía todos los días a grandes cosas. Pero siempre va a decir, vas a asomar a alguien por ahí, no, eso es imposible. No pierdas el tiempo. ¿Para qué lo haces? Pues bien, hay esa incapacidad. Pero algo más, que solo se quejan el pueblo ahí. Una característica de este pueblo es la queja. Qué impresionante. Pero hermanos, también puede ser que acá hay muchos incrédulos que solamente se quejan. Es que parece que nada está bien. Empiezan a observar todo está mal. Entonces hay que quejarse. Hermanos, esto es, como vamos a ver más luego, esto es como ponerse una gran venda en los ojos y volvernos ciegos al poder de Dios. Nos volvemos ciegos al amor de Dios, a su grandeza, a las cosas grandes que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es como vendarnos los ojos y entonces sí, no vemos nada, ahí todo está mal. Así está este pueblo, ¿no? Así puedo observar al pueblo de Israel ciego, completamente ciego, solo quejándose, solo murmurando contra los demás, contra los que en verdad quieren avanzar. Aquí vamos a ver claramente y específicamente se murmuraron contra el líder, contra Moisés, pero ahora estos dos hombres, Josué y Caleb, son el centro de este capítulo, ¿no? Que dijeron, sí podemos, con el Señor lo podemos lograr, si el Señor nos prometió, pues aquí vamos. ¿Cuál fue la reacción del resto del pueblo? Ya vamos a ver en un momento esto, ¿no? Entonces los incrédulos llevan a otros a la destrucción. Y de hecho así es, lamentablemente. Aquí hubo una destrucción en este pueblo. Y hoy en día también puede haber destrucción, como dije, de hogares, matrimonios cristianos, iglesias.
que pueden ser destruidas por los incrédulos, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan? Juan 19, 5, 6, nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Jesús empieza a predicar. Mucha gente lo siguió a Jesús, multitudes. ¿Y cuáles eran las multitudes que seguían a Jesús? ¿Saben quiénes eran? Descendientes de este pueblo, por un acaso, ¿no? Los judíos, los israelitas, ¿no? Ya habían pasado unos casi 2000 años de todo lo que estamos viendo acá. Entonces ahora viene el tiempo de Jesús y ahí está en el mismo pueblo. Pero claro, otras generaciones, ¿no? Donde empiezan a seguirle a Jesús, donde empiezan a escuchar a Jesús, donde parece que todos están de acuerdo, donde parece que todos son creyentes de Jesús. Lo que dijo Rubén, y también después lo voy a mencionar un poco, ¿no? Hoy es ese domingo que se lo conoce de la entrada triunfal de Jesús, donde todos lo recibían a Jesús como rey. Todos parecía que creían, una multitud de seguidores de Jesús. Pasan pocos días. Y aquí viene el texto, ¿no? Cuando salió Jesús llevaban puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, crucifícalo, crucifícalo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. ¿Qué pasó con los que decían que creían en Jesús? En el momento crucial, en el momento importante de estar a favor de Cristo, de defender a Cristo, todos gritan que lo crucifiquen. Yo me pregunto, ¿qué pueblo es este? ¡Qué tragedia! Y no quiero pensar ahora en el pueblo de Dios, de la iglesia, que de pronto pues todos creemos en Jesús, decimos creemos en Jesús, pero el momento crucial donde más se necesita, damos de espalda a Jesús. ¿Para qué hacemos esto? No tiene sentido. Y más bien criticamos a los que sí quieren hacer. Esta es tragedia, ¿sí ven? Tragedia de la incredulidad. Una segunda cosa, vamos a ver que los incrédulos, de estos que estamos viendo acá, rechazan a los que creen. Claro, ya topamos un poco, pero quisiera que lo leamos en los siguientes versículos, del 5 al 12. Preste atención. Entonces Moisés y Aarón, mire, cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Ellos están preocupados, están afligidos, están con mucha tristeza. El versículo 6 dice, allí estaba también Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. ¿Sí? Los dos que dijeron, sí, podemos entrar ahí. Ambos, dice, se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. Era la tristeza que tenían al ver la incredulidad de toda la gente. Qué triste, qué lamentable. Era como un duelo. Ellos dicen que se rasgaron. Esto era una señal de tristeza, de que algo se estaba perdiendo. Se estaba perdiendo las promesas de Dios. Lo que Dios había prometido, la tierra ahí, a donde los estaba llevando. Dice, qué triste, no podemos entrar por la incredulidad. Y el 7 dice, y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Esto me gusta mucho, ¿no? Escuchar esto, ¿no? A un cristiano, pan, para todo, para Dios todo es posible. Así que cualquier cosa, van, hermanos, es pan comido. Sí saben esa expresión, ¿no? Como lo pone aquí en la NBI. En otras palabras, es fácil. Si Dios está con nosotros, si Dios lo ha dicho, pues esto es pan comido. Así lo dijo estos dos hombres, ¿no? Pan comido. Bien. Sigo en el versículo 9. Dice, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, esos gigantes, ¿no? Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrarlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, escuche esto, ¿no? ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando?
¿Hasta cuándo se negará a creer? Ojo, a creer en mí. ¿No era que estaban ya mucho tiempo con Dios, siguiendo? Y el Señor, que conoce los corazones, dice, ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Fíjense por un momento lo que está diciendo el Señor. Nos puede decir ahora también a nosotros, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a terminar de creer en mí? Después de que yo he hecho tantas cosas en ustedes. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Versículo 12 dice, voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Los incrédulos rechazan a los que creen, pero hay un detalle aquí en estos versículos que vemos en este caso a Josué y Caleb, los dos espías que dijeron que estaban de acuerdo con las promesas de Dios y confiaban en el poder de Dios, estaban tan animados, tan desafiados a lo que el Señor les había puesto. Miren, en medio de todo esto están los que creen, ¿sí? Los que creen y perseveran y animan. Los que creen son, en otras palabras, los que perseveran y animan a los demás. Siempre Dios va a poner a alguien ahí. O sea, en medio de toda esa comunidad, Dios puso a dos. A dos, que empezaron ¿a qué? A animar. Vean, hermanos, sí podemos conquistar esa tierra. El Señor nos prometió, esa gente no está sin Dios, aun cuando sean gigantes, lo que sea, pero no tienen a Dios. Hermanos, sí podemos conquistar la tierra. Vamos, ánimo, tenemos que conquistar, Dios está de nuestra parte. Animaban estos dos hombres. Pero ¿qué pasaba con los otros? Eran incrédulos. El Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a terminar de creer en mí después de que les he mostrado mi poder, mi amor, mi gracia y todo? El Señor mismo se pregunta, dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué más esperan de mí? Diría el Señor, ¿no? ¿Qué más quieren? Diría el Señor. Bueno, había estos dos que empezaron a animar y me hizo pensar también en la otra escena del Antiguo Testamento, muchos años después, el mismo pueblo, claro, ya vamos a ver que este pueblo va a perecer en el desierto, hay una nueva generación, sí van a entrar a la tierra prometida, va a ser ya la nación de Israel más visible. En el tiempo de David, ahí estaban los israelitas nuevamente. El ejército de los israelitas frente al ejército de los filisteos. Ahí, el Señor les mandó a que conquisten todo esto, todos los enemigos. Los filisteos eran los enemigos más complicados, pero Dios les prometía victoria. Dios estaba de parte de este pueblo, pero otra vez el mismo pueblo, generaciones después, incrédulos, porque los filisteos ponen a un gigante en medio de los dos ejércitos, que los empieza a desafiar, y empieza a desafiar al Señor sobre todo, ¿no? Y los israelitas con miedo, y de la nada sale un adolescente, David, y se pone al frente del gigante. Tanto filisteos como israelitas, ya me imagino, ya puedo ver esa escena, boquiabiertos, asustados, ¿qué va a pasar? Sobre todo los israelitas, y más que nada, los hermanos de David que estaban ahí, que eran los soldados. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Tal vez ya estaban pensando en cómo retirar el cadáver ahí de su hermano. ¿Qué está haciendo? David se presenta ante el gigante. En medio de todos esos cobardes que estaban ahí con miedo, temerosos, los que supuestamente eran pueblo de Dios, uno solo representa. Dice, tú vienes, le dice David, ¿no? Tú vienes con todas estas cosas, pero yo vengo en el nombre del Dios viviente. Yo vengo en el nombre del Dios viviente, así que hoy mismo te voy a cortar la cabeza. Qué valentía, qué valor. Y así fue. David derrotando al gigante. El Señor dando victoria a un pueblo temeroso por medio de uno que dijo, yo vengo en el nombre del Dios viviente. Pues aquí estoy. Y fue una muestra para los demás que eran creyentes, pero temerosos. Uno fue necesario para derrotar a todo un ejército de los enemigos, en este caso los filisteos. Entonces, yo lo que veo acá como iglesia es que, ¿verdad? Necesitamos personas de los que animan, de los que perseveran, de los que sí creen, de los que contagien a los demás para avanzar, para seguir, para conquistar
ante todos los desafíos que el Señor nos pone como iglesia. Eso se requiere. Pero hasta aquí lo que estoy viendo, lamentablemente, es que siempre hay una minoría. Como que hay una minoría y me pregunto, ¿y los demás? Hermanos, el Señor quiere que todos seamos esos guerreros, esos valientes, esos hombres y mujeres desafiados por el Señor, avanzar en unidad, como tiene que ser, como el pueblo de Dios. No esperemos que solamente uno o dos digan sí podemos y los demás seamos como piedra de tropiezo. No, esto sería fatalidad, esto sí sería una tragedia. El Señor no quiere esto para su iglesia y espero que esto no suceda en nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. El Señor nos desafía a todos a tomar las riendas y decir, aquí estamos. No es solamente de uno o de dos, esto es de todo el pueblo, de todo el pueblo. Caso contrario, escuche bien, caso contrario, nos podemos volver incrédulos, pensando que sí creemos, pero somos incrédulos. ¿Me entiende esto? Es un engaño esto. Así cayó este pueblo. Decían, sí, Él es nuestro Dios, y tal vez sacaban pecho, porque es el Dios de los dioses, es nuestro Dios. Pero no creían en las promesas de Él. Qué contradictorio. Bueno, ahí están los que perseveran y animan, pero también, hermanos, los que no creen, maltratan a los creyentes. Porque aquí vemos que mientras estos dos hombres desafiaban, los otros, ¿qué es lo que alistaban en sus manos? Piedras. Piedras para destruirlos. ¿Puede imaginar esto? Mientras hay dos hombres desafiados por el Señor a tomar posesión de la tierra prometida, los demás que también presenciaron el mismo poder de Dios, agarrando piedras para matarlos. Otra vez, qué contradictorio. ¿Qué está pasando? Yo digo, ¿no? ¿Qué hay en el corazón de estas personas? ¿Qué es lo que hace falta? Yo me pregunto como humano también, ¿no? Viendo estos cuadros, esta escena de este pueblo que presenció el poder y la gracia de Dios. Pero yo también me pregunto ahora, de los que estamos acá, ¿cómo está su corazón? ¿Qué está pasando en su ser? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo está presenciando el poder y la gracia de Dios que están derramadas en su vida? ¿Cómo está presenciando todo esto? Entonces los querían maltratar. Ellos querían matarlos. Y como ejemplo también aquí de los incrédulos que rechazan, los que creen, una vez más podemos ver en el Nuevo Testamento, en este caso en Hechos 14, ahí tenemos al gran apóstol Pablo. Este también fue uno que se puso la camiseta, si podemos decirlo así, del Evangelio. Uno que asumió todos los desafíos y retos que Dios le puso como creyente. Es impresionante. Usted tal vez sí conoce un poco más del apóstol Pablo. ¿Qué pasó ahí? Este es uno de los misioneros pioneros también ahí de llevar el Evangelio. Dice que mientras estaban predicando, dice, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos. Una vez más salen los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los que están aquí son los mismos que estamos viendo en Números 14, pero son otras generaciones. Es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo que se va a oponer. Dice, unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Bueno, había multitudes escuchando el mensaje del Evangelio, todos atentos, y de pronto los judíos, que supuestamente son los creyentes, ahora serían los incrédulos, llegan y hacen cambiar de parecer a todos, y los ponen en contra de la verdad, del Evangelio. ¿Y qué es lo que dice después? Apedraron a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. ¿Quiénes hicieron esto? Los incrédulos. Pero no son los que rechazan a Dios. Son los incrédulos los que están ahí, pero que como que les falta un paso crucial, esencial, para entrar a la presencia misma de Dios. Están y no están, sería, ¿no? Así yo puedo ver. Están y no están. Son los incrédulos que rechazan o empiezan a rechazar a los que en verdad creen. Y esto es un peligro, como estamos viendo aquí en Números 14. Porque esto los llevó a la destrucción. Esto los acabó. Ya voy a leer un poco más. Es en verdad toda una tragedia, ¿no? En tercer lugar, vemos que los incrédulos, ya sabe a quién me estoy refiriendo, los incrédulos, muchas veces son indiferentes a las oraciones de ¿quiénes? De los creyentes. ¿Cómo es esto?
Vamos a leer versículo 13 al 19. Moisés, una vez más, orando. Moisés orando, escuche bien esto. Moisés le argumentó al Señor. Recuerda, dice, fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien los guía. De día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. De manera que, si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, miren cómo está orando Moisés. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor, te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Qué tremenda oración. Un hombre intercediendo por un pueblo terco, un pueblo incrédulo. Una vez más postrado de rodillas ante la presencia de Dios, orando y clamando y diciéndole al Señor, tú que sabes perdonar, tú que eres lento para la ira, una vez más te ruego, Señor, perdónales la terquedad de este pueblo. Señor, haz algo. Y ahí está, postrado. Hermanos, pero ¿cómo vio el pueblo? La pregunta, ¿no? Moisés orando. Un hito se le unió a orar. ¿Quién se unió a orar a Moisés? ¿Saben qué? Pensando un poco en esto de la oración, me llevó a ver también ya en la iglesia, en el Nuevo Testamento, en Hechos, ahí donde la iglesia empezó a formar. Yo lo puse aquí pensando en lo que es la oración, el poder de la oración. No era cualquier cosa lo que estaba haciendo Moisés. Estaba intercediendo a Dios, estaba conversando con Dios y está pidiendo por su pueblo. La oración tiene poder, sí sabemos esto, ¿no? Pero ¿quién se unió a Moisés? Bueno, a diferencia en el Nuevo Testamento, había persecución de los primeros cristianos. Esto me emociona cuando veo esta actitud de estos primeros cristianos. En Hechos, ¿sí? En Hechos 4:31, el contexto es que estaban persiguiendo a los cristianos. Estaban de una forma, vivían una forma difícil. Había mucha persecución. Y bueno, ¿qué hicieron los primeros cristianos? Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno, esta parte, ¿no? Sin temor alguno. Porque, en verdad, lo que estaba aconteciendo era bien crítico, bien difícil. Y ellos se armaron de valor, oraron y pues no tuvieron temor. Así tiene que ser. Pero volviendo un poco a lo de Moisés, como les decía, él está intercediendo, está rogando por su pueblo. Hermanos, repito, ¿quién se unió a la oración de Moisés? Yo no veo a ninguno. Nadie se unió. Todos, por eso lo puse aquí, como que muchas veces aquí son estos incrédulos indiferentes a las oraciones de los creyentes. Voy a poner ejemplos acá de esto, ¿no? Yo sé que, no sé cuántos padres de aquí, seguramente hay algunos. No sé como padres, usted cuántas veces y cómo ora por sus hijos. La oración de los padres, ¿no? Orando por los padres. Perdón, los padres orando por los hijos, perdón. Mucha oración de los padres ahí, hacia sus hijos. Cuando son niños, de pronto ahí están los niños, pero cuando son adolescentes muchas veces, ¿qué es lo que suele pasar? Mientras los padres están orando, los hijos son indiferentes. Mamá, no pases mucho tiempo orando, ya pues tienes que darme la comida. ¿Para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia? Y se empieza a mostrar una cierta rebeldía de los hijos. Y los papás orando. Y todos indiferentes a las oraciones. Hermanos, muchas veces suele pasar esto. Y sé de un testimonio, tal vez algunas veces he contado, ¿no?
escuché una vez de alguien que comentó este testimonio de una mamá que oró por su hijo por 14 años. Un hijo que entró a la adolescencia y se volvió rebelde, entró en adicciones, alcoholismo, de todo lo que el mundo ofrece. Todos los días salía al mundo, a veces ni regresaba a dormir. ¿Y qué es lo que hacía su madre? Oraba. Su madre orando, arrodillada, y el hijo por encima de su mamá salía. A él no le importaba las oraciones. Después de 14 años de haber orado, esta mamá siente que alguien se le une a la oración. Y regresa a ver, y resulta que era su hijo. Se unió a orar. El Señor daba respuesta a las oraciones después de 14 años. No sé qué pasó en todos esos 14 años, pero Dios iba a restaurar la vida de este joven. Pero Dios escuchando las oraciones de su mamá, mientras el hijo era indiferente. Yo doy gracias al Señor porque aquí hay grupos de oración. En la mañana decía, ¿no? Hay mamás que oran por los hijos. Ese ministerio me gusta mucho. No sé si usted como mamá se está uniendo a ese grupo para orar por sus hijos, pero parece ser que ese grupo está disminuyendo en vez de crecer. Parece que como que no es necesario la oración, el interceder por los hijos. Yo decía, la Verito, ¿no? Verito Alarcón es la que lleva adelante este ministerio. Decías, yo tengo un grupo de hombres, ahí estamos, ¿no? Todos los sábados. Yo dije, Verito, creo que le voy a hacer la competencia. Yo también voy a ser los padres que oran por los hijos. Voy a hacer un grupo. Y es que parece que los papás, hombres, parece que no oran o sí oran por los hijos. Parece que más son las mamás, ¿no? Las que claman por los hijos. Debería ser, sobre todo, de los padres, de los hombres, que estemos orando también por nuestros hijos. Pero ¿quién se une? ¿Quién se une a interceder mientras hay toda esa incredulidad, todo ese desastre? ¿Quién se une a estar clamando? A Moisés no se le unió nadie. ¿Quién se une ahora en nuestro tiempo? ¿Quiénes son los que se unen a los grupos donde estamos intercediendo, estamos orando? ¿Sabe usted que todos los días hay un grupo que ora por nuestra iglesia, por usted, por los ministerios? No sé si sabía esto, pero cada vez parece que disminuye ese grupo. Porque parece ser que no importa eso. Los incrédulos, los que están entonces, es indiferente. ¿Para qué paso tiempo orando? Hermanos, esto es algo muy importante. Por eso puse la oración. Tiene el poder de Dios, por un acaso. Y por último, hermanos, cuando hablo de esta tragedia de la incredulidad, quiero comentar nada más acerca de las consecuencias. Hay consecuencias detrás de todo esto, ¿no? ¿Y dónde están aquí las consecuencias? Ya lo estamos palpando un poco, pero vamos a ver del versículo 20 al 38. Es un pasaje un poquito más largo, pero lo voy a leer. Póngale mucha atención a esta lectura. Desde el versículo 20, ahí seguimos, ¿sí? Moisés está orando y escuche, el Señor va a responder. El Señor va a responder a la oración. El Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono. Ojo aquí, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que, bajo juramento, prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto, por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo? Escuche bien esto. ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? ¿Quién era la perversa comunidad? Era el pueblo de Israel. Eran los que liberó de la esclavitud de Egipto. Ahora el Señor, mire cómo les dice, ¿no? ¿Hasta cuándo he de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Son los incrédulos, ¿no? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía,
juro por mí mismo que haré que se les cumpla sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrará en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serán botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tener por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés habían enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso, los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Hermanos, ¿qué le hace pensar después de este pasaje? ¿Cómo lo ve al Señor? El Señor es un Dios de amor, un Dios que nos perdona, un Dios que provee, un Dios que está dispuesto a darlo todo por nosotros. Pero también es un Dios de juicio. Como dice la misma palabra, que de Dios nadie, absolutamente nadie se puede burlar. No podemos hacer burla de Dios. No podemos decir si creemos y vivir como yo quiero y hacer lo que yo quiero. Eso es incredulidad. Y esto es trágico. Pues tenemos que ser como estos hombres fieles que sí están dispuestos a los desafíos que Dios puso, o nos volvemos incrédulos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros? Pues bien, hermanos, aquí, aunque Dios dice que perdona el pecado, siempre habrá consecuencias destructivas. Dijo el Señor, los perdono, pero yo soy un Dios de juicio, que no iba a permitir todas estas cosas, todo este tipo de murmuraciones y todo este tipo de destrucciones a las cosas que Él estaba haciendo. Claro, Dios no lo iba a permitir. Y Dios manda este juicio, 40 años, a estar en el desierto solo dando vueltas hasta que mueran todos. Y nunca vieron la tierra prometida, todo eso, lo más grandioso que Dios tenía para este pueblo. Consecuencias de todo esto. La incredulidad, podemos decir esto, la incredulidad da como resultado una vida sin sentido. Eso es lo que yo veo aquí en estos incrédulos. Se perdieron toda la bendición de Dios y ahora iban solo a dar vueltas en el desierto. Una vida sin sentido. Y muchos, lamentablemente, están así, solo dando vueltas. Perdieron el verdadero significado, propósito, sentido de la vida. Y ahí están, vagando en el desierto. La incredulidad también hace que las personas luchen con sus propias fuerzas. Lo dejo como tarea, acabe de leer todo el capítulo, ahí va a encontrar esto, ¿no? Versículos 39 al 45. Las personas luchan, o estos incrédulos empiezan a luchar contra sus propias fuerzas. Ellos después de esto, el pueblo dice, entonces avancemos. Y Moisés dice, va, es en vano. Léanlo después, ¿no? Esto es en vano. ¿Saben por qué? Porque Dios ya no está con ustedes. ¡Qué tragedia! Después de haber el Señor dado a conocer grandemente y las promesas ahí y tener esa incredulidad, Dios se retira. Ya vamos a ver por qué es todo esto, ¿no? La incredulidad también genera ceguera. Le dije esto, ¿no? Los incrédulos es como que se ponen esa venda. Son ciegos ante qué, ante la grandeza, el poder, el amor, la gracia y todo lo que es Dios. Parece que no vemos, nos volvemos ciegos. Entonces nos volvemos incrédulos.
¿Qué pasa? Diría yo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué les pasó a este pueblo? ¿Qué nos puede pasar a nosotros con respecto a esto? Y entonces, hermanos, la gran pregunta es, ¿por qué la incredulidad? ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Y qué puede pasar con nosotros también? De pronto nos volvemos incrédulos. Decimos, sí creemos, pero no creemos. Contradicción, ¿no? ¿Sí me entiende? Creemos, pero Señor, no te creo lo que tú dices. Sí creo en ti, pero no creo lo que está en la palabra. Contradicción. Esto es tragedia. ¿Por qué? En primer lugar, bueno, ahí van a ver ustedes toda una lista, ¿no? Y habrá más. Yo saqué esto pues viéndolo al pueblo de Israel. Primero porque la naturaleza, tanto de ellos como de nosotros, es pecaminosa. Todos somos pecadores, ¿sí? Esa es nuestra naturaleza. Y claro, esto nos lleva también a ser necios. La necedad es cuando yo sé lo que dice aquí, pero no lo hago. ¿Sí? Eso es necedad. Eso es ser necio. Sé, pero no lo hago. No quiero. Necio. Y la necedad pues va a llevar a ser rebeldes. Rebeldes contra Dios, contra su iglesia. Pues claro, si yo me vuelvo necio y no me apropio de las promesas de Dios, necedad, entonces automáticamente me estoy volviendo rebelde contra Dios y su iglesia. Y claro, después de esto va a haber quejas continuas. Nada le parece bien. Nada está bien. Todo es queja y queja y queja. El pueblo de Israel, ¿sí ve? Quejas y quejas. Quejas continuas. Eso era ya una característica, ¿no?, de este pueblo. Espero que no sea así de nuestra iglesia. Esto lleva también a la envidia. Ya vimos también cómo la misma hermana de Moisés, el pueblo llegó a tener envidia de los líderes, envidia de los demás. Necedad, ¿sí? Rebeldía, quejas, envidia, orgullo. Pero después de todo esto, y lo puse aquí, esto tiene un apego al mundo. Ya no es importante las cosas de Dios. Ahora el pueblo de Israel dice, nombremos un cabecilla porque tenemos que regresar al mundo, a Egipto. Tenemos que regresar allá. ¿Qué hacemos aquí? El Señor nos va a destruir. Aquí, esto que nos pone esos gigantes y todo, imposible. Tenemos que regresar. Necedad, rebeldía, quejas, envidia, orgullo, y se están apegando al mundo. Quieren regresar a Egipto. Y apegarse al mundo, como les digo, es cuando yo empiezo a murmurar, cuando empiezo a quejar, cuando parece que todo está mal en la casa o en la iglesia, y empiezan murmuraciones y no me doy cuenta que automáticamente las murmuraciones son contra Dios. Cuando yo murmuro, critico o pongo chismes a la iglesia del Señor, estoy poniendo en mal a Dios, a la cabeza de la iglesia, a nadie más. Esto es necedad, ¿sí ven? Entonces, caemos en un engaño religioso y repito, y esto nos lleva a la tragedia cuando nos volvemos religiosos, porque el enemigo quiere vernos solamente como religiosos, como que sí creemos, pero el corazón nos dice otra cosa. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Y también cuando se empieza a ver las consecuencias de los pecados. Claro, después de esto todo le va a parecer mal, y las quejas, y bueno, y habrá muchas cosas más. Como digo, esto lo saqué pensando un poco, viendo la actitud de este pueblo. Pero no quiero ni pensar que ahora en nosotros exista o caigamos en todo esto. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de todo esto. Más bien, que seamos verdaderos creyentes, como esos dos, Josué y Caleb, o como ese David, como ese apóstol Pablo. Estar dispuestos a todo, a darlo todo por el que dio todo por nosotros, nuestro Señor Jesús. Y por eso puedo mencionar también esta parte acá en Juan 3:18, ¿no? Conocemos Juan 3:16, pero la tarea les dejo, lean Juan 3:17 también. Vamos a leer aquí 18, ¿no? Juan 3:18 dice, el que cree en Él, hablando de creyentes, ¿no? En Jesús, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué lo pongo esto, hermanos? Quiero recalcar y quiero
que usted mismo verifique cómo está su vida. Yo quiero que sea usted un verdadero creyente, no un incrédulo, ¿sí me entiende ahora, no? Cuando hablo de incrédulo, un verdadero creyente, uno que esté dispuesto a cumplir o vivir los desafíos que Dios le ponga en su vida, en la iglesia, donde quiera que esté, que sea uno de esos como Josué y Caleb. Eso quiere el Señor, asumir esa responsabilidad, pero es cuando en verdad hemos entregado toda nuestra vida a Cristo. Cuando ya no reinamos nosotros, sino que Cristo reina completamente en nuestras vidas. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así tiene que ser. Así tiene que ser. No solamente de labios para afuera, sino experimentar que Jesús esté reinando ahora y por siempre en nuestras vidas. Él, en medio de esto, nos ofrece la vida eterna, la promesa más grande. ¿Creemos o no creemos? Como puse al inicio esos billetes de lotería. Creo más en el mundo, no tanto en la lotería ahora, sino en las cosas del mundo. Eso era solamente ilustrativo. ¿Creo más en lo que me ofrece el mundo o creo 100% en las promesas de Dios? Espero que creamos 100% y seamos como, repito, Josué y Caleb, y digamos, sí, tenemos que tomar posesión de esa tierra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces, hermanos, la incredulidad lleva a qué? Nos lleva a vivir una vida vacía. Piensa en el pueblo de Israel, vacíos. Nos lleva a vivir una vida vacía, sin sentido y en necedad, lo más trágico, ¿no? Necios, una vida sin sentido y dando vueltas. De aquí para allá, pasan los días, los años, y después regresamos a ver, no hay nada. Vacío todo, ¿no? Sin sentido. Dice, esto es un peligro, claro, porque termina en destrucción. Este pueblo terminó así. El Señor dice, en su gran poder y amor se da a conocer para que toda persona crea en su verdad y en sus promesas. Es hora tal vez de quitarnos la venda, si hay una venda en los ojos, ¿no? Y empezar a ver con más claridad, con más exactitud lo que Dios es y lo que Dios está haciendo en su vida. No se pierda ningún detalle, no desaproveche todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Por qué andar con una venda? ¿Por qué ser ciegos a lo que Dios está haciendo y quiere hacer, repito, en su vida? Lo que Dios está haciendo y va a hacer es grande, es demasiado grande. No se despiste en ese sentido. No caiga en la trampa del engaño, en las trampas del enemigo, haciéndonos creer que sí, pero no. ¿Sí me entiende esto, no?